está bien acá entre esto y esto que está acá abajo, que es tejido conectivo. ¿Ahí qué encontramos? Muscular de la mucosa. Bien. Entonces, de acá, digamos, para allá es mucosa. ¿Qué otra cosa tiene la mucosa? Esto que tenemos acá, ¿cómo se llaman? Las criptas de Lieberkühn. Bien. Bueno. Dice, esta otra. Si estamos viendo un preparado de hígado, ¿qué estructura puede ser esta? La tríada portal puede ser. Bien. Y de la tríada, por ejemplo, ¿esto qué sería? ¿O esto qué sería? ¿O esto qué sería? La más grande sería la vena. Bien. Después está lo que es el conducto de la bilis y la Bien. arteria. Bárbaro. Muy bien. Bueno, pues, bueno, sí, yo les digo que este es un corte transversal de músculo. ¿Qué puede servir para diferenciar esto entre un músculo liso o estriado? Los núcleos. Estriaciones. ¿Perdón? Los núcleos. Claro, acá en un corte transversal, o sea, las estriaciones van a verse bien cuando la fibra uno la cortó y está longitudinal. Acá en un corte transversal lo que nos ayuda, como señalan estas flechas, ¿sí? Son que hay varios núcleos por célula, ¿sí? Y están siempre bien pegaditos ahí a la membrana plasmática. ¿Sí? Bueno, si yo les digo que esto corresponde a un plexo nervioso, ¿lo podrían describir? ¿Qué ven acá? ¿Y dónde está ubicado? Por lo que vemos Los alrededor. axones se pueden ver. Sí, pueden verse fibras más que nada. Puede ser un corpúsculo. ¿Eh? Puede ser un corpúsculo. No, yo les digo que es un plexo nervioso, ¿sí? Acá vemos qué tipo de tejido acá alrededor. ¿Qué podría ser esto? Tejido conectivo. Sí, bueno, en realidad es músculo, liso. Si fuera un tejido conectivo, si uno lo quisiera diferenciar, si tiene dudas, ahí tendría que hacerle un tricrómico. Entonces el músculo siempre se tiñe rojo, y para diferenciarlo del rojo, que podría ser el colágeno, lo que es tejido conectivo, el rojo, digamos, el colágeno, ahí en los tricrómicos, se tiñe de verde o azul. Bueno, pero volviendo a esta estructura, plexo, ¿les suena haber escuchado plexo en alguno de los órganos que vieron? Plexo miotérico. Claro, entonces tenemos músculo liso de las capas, ¿sí? De la capa muscular externa. Y acá estas celulitas que hay acá, ¿qué les parece que puedan ser? Sobre todo esta. El cuerpo neuronal. Exactamente. ¿Sí? Si alguien iba a decir algo, perdón, y yo lo interrumpí. Ah, no, profe, nada. Entonces, un plexo es una región donde llegan fibras, generalmente sí, parasimpáticas o simpáticas, podría ser si es un plexo simpático, hace estación en estas neuronas, ¿sí? Y estas neuronas ya emiten su axón y inervan el órgano. Acuérdense que el parasimpático siempre hace la última estación bien cerca del órgano que va a inervar. En cambio, el simpático suele tener la última estación más cerca en los ganglios espinales, simpáticos que están al lado de la columna vertebral. Profe,
Respecto a los plexos, ¿cómo podemos diferenciar o sea, ese que es mioentérico de uno coroideo, por ejemplo? O sea, no vamos a tener músculo liso alrededor, sería. No, bueno, porque el plexo coroideo, que tenés razón, también se usa el término plexo, ¿ves? Es una estructura que está en el sistema nervioso central, en las cavidades, y es una estructura que es la asociación entre un epitelio, ¿sí? Y un tejido conectivo que está por debajo, y con células, en el plexo coroideo las células es un epitelio cúbico, bien eosinófilo porque es un epitelio que trabaja, digamos, es muy rico en mitocondrias y proteínas que bombean líquido, o sea, iones hacia el interior de la cavidad del sistema nervioso, generando el líquido cefalorraquídeo. Ahí el término, por eso es plexo coroideo y es una estructura más bien de tipo epitelial asociado con su tejido conectivo que está por debajo. Acá estamos hablando de plexos nerviosos, ¿sí? Y se le denomina además mioentérico porque está metido entre las fibras musculares del intestino, del todo el tubo digestivo, ¿sí? Todavía no hemos visto preparados histológicos de lo que son los plexos coroideos, pero esos no son tejido nervioso, ¿sí? Es un epitelio asociado a un epitelio que bombea iones hacia la cavidad del líquido y a los iones le sigue el agua y así se genera el líquido cefalorraquídeo. Ah, bien, gracias. No, pensé que entraba para este parcial en la parte de tejido nervioso. En realidad tejido nervioso entra, tejido nervioso, como el plexo pero el plexo coroideo no está dentro de lo que llamamos tejido nervioso, pero sí lo vamos a ver cuando veamos órganos del sistema nervioso, porque ahí sí está dentro de la cavidad, ¿sí? De una cavidad que está dentro del sistema nervioso. Bueno, este órgano del aparato genital femenino, ¿qué puede ser y cómo lo describe? ¿Trompa de falopio? Se me fue. Sí, bien. ¿Y cómo lo podría describir a la atrofia de falopio? Tiene invaginaciones del citoplasma. ¿Qué epitelio tiene? Si lo pudiéramos ver, ¿se acuerdan? Simple, profe. ¿Cilíndrico? ¿Y qué característica tiene este epitelio? ¿Qué especialización tiene en la superficie? ¿Tiene cilios? Células ciliadas y células no ciliadas también. Tiene células, muy bien. Cilia, la más característica, bueno, son las células ciliadas. Acuérdense que cilios hay, digamos, dentro de lo que estamos estudiando, hay en aparato respiratorio, que todavía no lo hemos visto, y en trompa uterina, ¿sí? Y obviamente ese epitelio hay otras células que son secretoras como una mucina, moco. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo? Entonces tenemos el epitelio, ¿qué más? La submucosa. Bueno, este justamente no tiene submucosa. ¿Tiene cuántas capas la trompa? Mucosa Sería muscular serosa. ¿Mucosa? Muscular Muscular y serosa. serosa. Mucosa muscular serosa. ¿Sí? La mucosa, además, que sería ese epitelio que describieron más el tejido conectivo laxo, hace como, sobre todo en la zona de la ampolla, o sea, el extremo más lateral, ¿sí? Estas fimbrias, ¿sí? Que son como unas prolongaciones, así como una... no se confundan con las vellosidades del intestino, ¿sí? Aparte, la trompa no tiene glándulas,
¿Qué músculo tiene? Liso. Bien. Y tiene una serosa, dijeron, ¿no? Sí. Entonces, trompa es un órgano que es un tubo, tiene 3 capas, una mucosa, una muscular, una serosa, y la mucosa tiene entonces un epitelio cilíndrico, ciliado, también hay células secretoras y su tejido conectivo por debajo. Y esas mucosas hacen prolongaciones que se llaman o se denominan fimbrias, ¿no? Bueno, ¿esto cómo describirían esta glándula? Este esquema, ¿no? Acinar. Acinar. ¿Puede ser túbulo acinar? ¿Simple? No. ¿Puede solo acinar? A ver, déjeme que hay algunos chicos que están ingresando acá. Bueno, repaso por las dudas el esquemita de glándulas exócrinas, ¿sí? Donde en la glándula tenemos 2 porciones. Una es el conducto, ¿sí? Que puede ser simple o está ramificado. ¿Sí? Entonces, esta es una, y la parte secretora normalmente puede ser tubular, ¿sí? O acinosa. Entonces, una tubular, una acinosa simple. O sea, simple porque el conducto no está ramificado, y acinar porque tiene la forma de un globito. Podría ser tubular simple si fuera la porción del conducto excretor sin ramificar, y esto en lugar de ser un globito, la porción secretora, o sea, funcional, alargado así para abajo. A ver, dice, dentro del estómago, ¿cuáles son estas células y dónde se ubican? Este es difícil. ¿Son las células parietales? Son las células parietales. ¿Y en base a qué te inclinas más por célula parietal? Por el núcleo del color. ¿Y dónde están ubicadas? Las células parietales, digamos, están en la superficie. ¿En el cuello de la glándula? Claro, en el cuello. En el cuello, no, están más que nada en la glándula, ¿sí? La glándula... ¿En el fondo, profe? las glándulas, no, en el fondo, tanto en el fondo, ahí predominan en general las principales. Estas estarían entre el cuello, ¿sí? Y la porción, generalmente, o sea, lo que yo quería era que me dijeran que estaban en la glándula, ¿sí? En el cuello de la glándula generalmente hay muchas células mucinosas que se las denominan células mucinosas del cuello. Pero bueno, estas son las parietales, son bien eosinófilas, acuérdense, se tiñen más de rosita, estas, son más rosadas, ¿sí? A diferencia de las principales, que como tienen mucho retículo endoplásmico, porque segregan la proteína, el pepsinógeno, son más basófilas. Y estas secretan ácido clorhídrico, por lo tanto, tienen mucha mitocondria porque bombean iones. Lo mismo que pasaba con lo que le decía yo del plexo coroideo. Realmente las células que trabajan mucho, que tienen muchas mitocondrias y están con mucha actividad de bomba de iones, suelen teñirse por el contenido de mitocondria, más que nada alto, de un color rosadito, o sea, con la eosina. Tenemos en el túbulo proximal del riñón, en el plexo coroideo, acá. Bueno, entonces están en el estómago, en las glándulas, son las células parietales que secretan a todo esto, ¿qué cosa?
Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Bien. A ver, si esto es un cordón umbilical, yo no sé si le mostraron un cordón umbilical en genital femenino, pero por las dudas, tendrían que pedir que Silvia publique los tipos de los preparados que incluyen en la cátedra. Eso me olvidé para este parcial, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería las estructuras y qué tejidos tenemos en un cordón umbilical? 2 venas y una arteria. 2 venas, una arteria, ¿y qué más? Que son estos 3 vasos. Acá, ¿qué hay por fuera? Se ven unos puntitos más oscuros ahí. ¿Qué habrá en la superficie de algo? Generalmente, ¿qué suele haber? Epitelio es plano simple, Epitelio. puede ser. O Sí, es es un estratificado epitelio, simple, no sé, no lo veo bien. epitelio que está entre plano y cúbico muy bajito, ¿sí? Y se llama amnios, porque justamente es el epitelio que recubre toda la, digamos, la cavidad donde está el feto y también recubre el cordón umbilical. Y esto que está acá, a ver si se acuerdan. ¿Puede ser gelatina de Wharton? Exactamente. ¿Y qué es la gelatina de Wharton? Lo conectivo. Es la sustancia fundamental. Es un tejido conectivo, ¿sí? Embrionario, digamos, sí, más inmaduro que los que tenemos en un organismo. Y cuya característica es que lo que más predomina es la sustancia fundamental. Acuérdense que en tejido conectivo nosotros los clasificamos generalmente por, si tiene muchas células y menos fibras, es un tejido conectivo laxo. Cuando tienen pocas células y y hay más cantidad de fibras, es un tejido conectivo denso. Este es un tejido en el que lo que predomina no es que no haya células y no haya fibras finitas de fibras reticulares, pero lo que hay en abundancia es sustancia matriz extracelular, que es lo que le da esa consistencia gelatinosa. Bueno, si yo les muestro esto como glándula, una glándula, ¿sí? ¿Qué tipo de secreción ustedes les parece que pueda tener esto? De mucina, moco. Una glándula mucosa. Mucosa. Exacto. La serosa sería más como acá, esto más basófilo. La mucina, acuérdense que con la hematoxilina eosina tiende a irse con la preparación histológica por los alcoholes y queda blanco. Es lo parecido a lo que pasa con la grasa. Esto dentro de tubo digestivo, ¿qué podría ser? Intestino delgado. Acá tenemos las vellosidades, acá está en un aumento pequeño, ¿sí? Estas son las vellosidades, que son pliegues de la mucosa, pero a su vez también hay otras pliegues más grandes que cuando hasta la submucosa se pliega. Pero acá vemos claramente las vellosidades y después ahí abajo, bueno, no tan claramente, pero hay glándulas, o sea, la mucosa tiene vellosidades, a diferencia del colon que no, y tiene las criptas del Lieberkühn también, como tiene el colon. Solo que el colon terminaría ahí, sin estos dedos que son la superficie, las vellosidades que hace la mucosa. Son como dedos, ¿no? ¿En qué semana de gestación estaría esta imagen? Digo, para variar un poco de tema. Segunda semana. Bien. ¿Y por qué? A ver.
Porque todavía el epiblasto no migró y no se generaron las 3 capas embrionarias que se dan en la gastrulación, que es la tercera semana. Bien. Y se está implantando recién en el endometrio. ¿Qué día terminaría como de... ¿Qué día empieza como a implantarse más o menos? ¿En el día 7? Ujú. Sí, termina cerca del día 12, 13, por ahí. ¿Sí? Bien, ¿cómo está constituido acá el trofoblasto? Por sitio trofoblasto y sin sitio trofoblasto. Y el que como va propagándose por el endometrio es el sin sitio. Bárbaro, bueno. A ver, vamos a preguntar. ¿Eso es lengua? ¿Eh? ¿Eso es lengua? Eso es lengua, sí. A ver, ¿Camacho está? Sí, profe. ¿Qué epitelio tiene la lengua? No, no sabría decirle. Bueno, ¿y qué tipo de músculo? ¿Músculo liso? ¿Es voluntaria los movimientos de la lengua o involuntarios? Voluntario. Claro. Entonces, a ver, Vergara, les pregunto así participan un poquito todos, ¿sí? ¿Vergara está? Hola. Pascuale. ¿Pascual está? Ah. Julieta Porro. ¿No sería esquelético, profe? Esquelético, bien. ¿Y qué epitelio te parece que tenga? No, no te sabría decir, profe. ¿Plano, Bueno, profe? ¿eh? ¿Epitelio plano? Bien, plano, pero ¿cuál? ¿Simple o estratificado? ¿Estratificado sería? Estratificado. Ay. ¿Ven que es grueso? O sea, arranca acá y todo esto es epitelio, ¿sí? ¿Y lo de arriba es queratina? Lo de arriba, en esta imagen, normalmente nuestra lengua no está queratinizada, ¿sí? Pero yo no sé preparado de qué es esto, porque si fuera de un roedor, por ejemplo, los que tenemos en la cátedra sí está queratinizado porque es de una lengüita y esófago incluso, queratinizado. O sea, una capa parece una piel gruesa, digamos, una capa de queratina es importante. Por el tipo de alimento, se ve que comen cosas muy ásperas, entonces probablemente se han adaptado a tener un epitelio que resiste más el raspado, la abrasión. Entonces, bueno, en nosotros, humanos, o casi humanos, nuestro único epitelio plano estratificado que está queratinizado es en la piel. Todo lo demás, esófago, en la boca, la lengua, obviamente, está sin queratinizar. Ve, acá tenemos otra lengua. A ver, ¿quién Tutranik? ¿Está por ahí? Sí, profe, acá estoy.
Bueno, esto que está acá, ¿qué son? Eso que se ven ahí son papilas. Bueno, muy bien. Acuérdense repasar qué tipo de papilas. Acá no los vemos, pero los corpúsculos gustativos, acuérdense que son como unas estructuras. Discúlpeme, ¿son papilas fungiformes, perdón, o son caliciformes? Esta me parece sobresale un poco, esta pareciera fungiforme. La caliciforme está bien metida y hay como un surco que la rodea, o sea, acá no sobresale por encima de la superficie de la lengua. Bueno. Este es sí, no sé de dónde lo saqué, es como que si fuera alguna forma media variante de una hematoxilina eosina, pero yo no sé si es la coloración de la fotografía, porque me parece que tampoco es tan diferente. Es como si lo basófilo se hubiera teñido un poco más azul. Esa es la impresión que me da. Profe, ¿Sí? tengo una duda. En las papilas caliciformes, ¿pueden haber glándulas serosas debajo en el tejido conectivo? En la lengua, en general, hay glandulitas linguales que pueden desembocar. En la lengua que nosotros tenemos en la cátedra, no. Pero normalmente, si ustedes ven otros preparados de lengua, en los atlas, hay zonas donde puede haber pequeñas glándulas salivarias. Acuérdense que las grandes son la parótida, la submaxilar y sublingual, pero después toda la mucosa de la boca y hasta la lengua tiene pequeñas glandulitas de saliva también. ¿Sí? Bueno, a ver quién... Perdón, ¿Sí? ¿pueden entrar preparados de lo que serían las glándulas salivarias? Perdón, porque hay glándulas mayores y menores. Van, algo así era, que las que nombró recién son las mayores. Sí, las que son como ya un organito, un órgano en sí misma, porque suelen tener una pequeña cápsula, tiene su conducto excretor. Sí. La pregunta sería ¿cuál? Si hay preparados de las menores, que ahora no recuerdo cuáles son, pero eran como más, no las vi tanto, tomaban más lo de No, los preparados generalmente que hay son las de submaxilar, sublingual y parótida, porque además, viste, la parótida es bien serosa, la submaxilar es mixta, bien mixta, digamos, se nota claramente, y la sublingual en general es más que nada mucinosa, o sea, mucosa, así clarita. Entonces, no, yo les digo porque por ahí ven en el atlas, dice, ahí veo glándulas, no sé, les muestran una mejilla, biopsia de mejilla, y encuentran una glándula para que sepan que también hay glándulas secretoras en toda la cavidad bucal, ¿sí? ¿Y dientes toman? No. Ah, bueno, menos mal. Sí, menos mal, porque la verdad que bueno, lo estudian mucho los odontólogos, obviamente, y sí, es un poco que siempre queda en el olvido ese tema. Bueno, ¿alguien quiere describir este esófago? No se peleen, ¿eh? Bueno, eso es un epitelio plano estratificado. Perdona, te voy a tomar tu nombre porque me parece que vos me has contestado varias preguntas. ¿Quién sos? Mari Rodríguez. Ah, disculpa, pero me gustaría que participen alguien más. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Bueno, Mari, empezá a escribir el esófago. ¿Hola? Bueno,
un epitelio plano estratificado, lo que está debajo sería muscular de la mucosa o eso sería submucosa. ¿Esto? No, eso son glándulas. Sí. Esto es tejido conectivo, sí. Tejido conectivo, pero pero podría ser muscular o no, o es tejido Mira, yo no conectivo. tengo cómo agrandar mucho esa foto porque, ¿ves? Pero lo lógico, digamos, uno siempre se me fue, a ver, es que debajo de acá hay tejido conectivo. La muscular, porque yo acá ¿qué vemos? Acá ¿qué vemos ya? No, eso es muscular. ¿Eh? La muscular ¿Esa no es la externa. muscular de la mucosa? Claro, acá ya veo muscular. Entonces yo acá veo, yo diría, a mí me da como la sensación, esto habría que ampliarlo, pero en principio, acá deberíamos tener tejido conectivo, ¿no? La lámina propia de este epitelio. Por acá probablemente, ahí en esta zona, podría haber la muscular de la mucosa. Hay zonas del esófago que tienen glándulas. En nuestro esófago, por las dudas que le pongan la imagen de la cátedra, no hay glándulas. Es otro organismo, pero puede haber glándulas y más que nada acercándose ya al píloro, al cardias, ¿sí? Acercándose al estómago ya son glándulas que segregan mucina, entonces también protegen un poco si hay reflujo, qué sé yo, protegen la mucosa, la secreción de estas glándulas. Profe, ¿y esto que se ve ahí como un porotito que está como hacia la derecha? Eso sería un ¿Esto? túbulo, ¿Esto? o sea, sí, un tubo excretor. Yo no sé, me parece que podría ser, habría que verlo, a mí me da como que es una estructura vascular. Lo estoy tratando de mirar de cerca, pero me parece más una especie de vena, pero no te quiero mentir, porque a esta altura uno ahí cuando tiene esas dudas tiene que acercarse y mirar si lo que ve, si tiene un epitelio plano, probablemente es un endotelio, entonces una estructura vascular. En cambio, si es un conducto de este tamaño, debería tener un epitelio un poco más alto. Esa es mi impresión. ¿Sí? Lo mismo que esta otra. Se me hace como parecida a esta. ¿No? Sí. Y acá bien pegadito a la derecha, donde tiene la flecha, también hay uno. ¿Acá? Ah, no. ¿Dónde ¿Acá? está la flecha? No, no es mi flecha. A la ¿Cómo derecha. a la derecha? Acá. Donde el corte de la imagen. Cuando ya termina casi la imagen. Ah, no, claro, están ustedes, claro, sí, exactamente. Ah, espera, ¿ves? En cambio acá, acá hay como una continuación, como si hubiera cortado, entonces esto pareciera conectado a ese epitelio de alguna manera, entonces sabemos que si un conducto excretor debería terminar ahí, digamos, atravesar, o sea, relacionarse de alguna manera. Habría que verlo mayor aumento para definir. Ah, que esto es, por ejemplo, una arteria, estoy casi segura, ¿sí? Esto ya ahora dudo, la verdad que no sé. Para esto a veces hay que mirar con mayor aumento. Bueno, Tenemos que saber Tenemos que saber identificar la diferencia entre vena, arteria, arteriola, vénula, todo eso, o decir con... eso recién lo van a ver en el segundo parcial, porque tenemos cardiovascular como sistema en el segundo parcial. No lo hemos visto todavía. Claro, pero por las dudas, o sea, con decir que es una estructura vascular o nerviosa ya estaría, ¿o no? Sí, ¿no? Te van a preguntar eso, ¿sí?
suponte, te pueden decir, practiquemos. Si yo te digo ya es esófago, más o menos hay que tener un esquema mental, ¿no? De cuántas capas tiene, por ejemplo. En general, tubo digestivo siempre son 4. Entonces, mientras que en otros, en general son 3. Trompa son 3, vejiga, uréter. En general esos son de capas, de menos capas. Bueno, pero 4 acá. Entonces, de un órgano, siempre lo más importante es ver qué le pasa a la mucosa. O sea, por empezar, la mucosa sí o sí, porque el epitelio es lo que más cambia, si hay o no glándulas. Porque, a ver, si la capa, nunca va a ser un diagnóstico diferencial mirando, suponte yo te pongo esto, una imagen de esto, y va a ser igual. El músculo, bueno, ponerle acá pasa algo especial con el músculo, pero un músculo de estómago, de intestino, más o menos, la diferencia siempre está en la capa mucosa, porque es la que hace la parte funcional del órgano. Entonces, si yo sé que para que el esófago sirve casi prácticamente de paso, ¿sí? En un tubo. Es un tubo y además viene con digamos, un bolo alimenticio que puede no estar masticado, entonces ahí siempre va a haber fricción, roce. No va a tener un epitelio en general simple, ¿sí? Acá no se hace ninguna digestión, esto es paso, entonces acá viene un epitelio capaz de resistir eso, y después las capas musculares que ayudan a la peristalsis. Bueno, además puede tener glándulas, en este caso, que van a ser de protección para el mismo esófago. En cambio, en el estómago yo tengo glándulas porque esas son las que fabrican un líquido que van y van a digerir lo que les llega, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos las 4 capas, cómo es la mucosa, su epitelio, si hay o no hay glándulas, y eso, más que nada. Después describir, en este caso se da lo especial, algo especial, que el esófago, a pesar de ser un órgano que uno no mueve voluntariamente, el primer tercio tiene músculo esquelético, porque viene relacionado con los músculos de la deglución, que sí pueden ser, son voluntarios, ¿sí? Uno traga voluntariamente, ¿sí? Entonces, el primer tercio del esófago que viene, digamos, derivado de estos músculos constrictores de la faringe, van a ser músculo esquelético. Después ya el resto del tercio, los 2 tercios inferiores, prácticamente ya es músculo liso, porque se hace automático el paso del bolo alimenticio. Y el esófago no tiene serosa porque es un órgano extraperitoneal en general. Bueno, salvo la porcioncita que entra al estómago, ya está en el abdomen. Entonces tiene una adventicia. ¿Me siguen más o menos? Sí, profe, hay algo que siempre me confunde de la serosa y la adventicia. Es como, ¿cómo diferenciarlas? O sea, tengo que aprenderme como en medio de memoria qué tiene cada uno, o con ver un preparado me doy cuenta. Porque sé que la serosa es epitelio plano simple, con tejido conectivo, y la adventicia en vez de tener ese epitelio de solo tejido conectivo. Pero A ver, déjame ver. Si hubiera habría que buscar acá. porque busqué y decía algo así como que los órganos del peritoneo, no sé, eso de peritoneo no lo entiendo tampoco. Como extraperitoneales tienen uno y intraperitoneales tienen otro. Algo así, como se separa por eso. No, te quería mostrar, a ver si no me demoro mucho en... a ver, voy a buscar histología. Uy, qué lento que está esto.
A ver, uno por anatomía, en general vas a saber, digamos, qué órganos son todavía no estudiaron ustedes abdomen, me decían la otra vez, ¿no? No, todavía no. Claro. Claro, yo había visto eso de que si es retroperitoneal, tiene un tipo, y si no, es el otro. O sea, o adventicia o serosa, pero no sabías hacer la distinción por eso, o estudiarlo básicamente de memoria de cada tejido que tiene, pero se me hacía difícil de esa forma. Espera que estoy buscando. Y medio como que, viste, todo es asociar con otras cosas. Lo que pasa, cuando uno no ha visto peritoneo, está difícil asociar con peritoneo. Déjame ver, a ver. Bueno, supongamos. A ver si puedo compartir esta imagen. A ver si me entra acá. Suponte que yo vengo desde... ¿me ven la flecha esta? Sí. Bueno, suponte que yo acá tenía el músculo, ¿no? Acá en esta esquinita, acá en esta región. No hay músculo acá, pero supongamos que yo tengo la capa muscular del órgano. Después me viene una área de tejido conectivo, ¿sí? Donde puede haber grasa, vasos, etc. Y en la superficie, llegando a la superficie, acá en un momento dado, encuentro un epitelio que lo tapiza, un epitelio que es un epitelio plano, simple, como el de los vasos sanguíneos, que se llama mesotelio, ¿ves? Supongamos que estamos viendo esto, supongamos que esto, no sé qué es, pero bueno, ves músculo, ves después tejido conectivo. En una adventicia, vos no tenés ese epitelio, ¿sí? No tenés esa bandita, ese revestimiento de epitelio plano simple que es el mesotelio. En una adventicia vos vas a tener tejido conectivo que se continúa y por ahí, qué sé yo, acá tenés otro órgano, ¿no es cierto? No vas a tener ese epitelio. Porque esto es la parte del peritoneo, es como una membrana, pero que está recubierto de un epitelio plano simple, ¿sí? En la pleura, suponte que esto fuera pulmón. Acá vas a tener los alveolos, vas a tener, llegado un momento, vas a tener un poquito de tejido conectivo, también en el pulmón es muy escaso, ¿sí? Y después, como viene la pleura, va a tener otra vez ese epitelio plano simple. Esta es la hoja visceral, porque es la que está pegada al órgano. Siempre al frente, o no la vas a ver histológicamente, pero en toda serosa, o sea, en pleura, peritoneo y pericardio, siempre hay dos hojas. De este otro lado, ¿sí? Y pegada a la cavidad, a la pared del cuerpo, vas a tener la hoja parietal del peritoneo, donde vas a tener de nuevo tejido conectivo y un mesotelio recubriéndolo. Entonces, mesotelio se enfrenta a mesotelio. Y genera la cavidad virtual del peritoneo de la pleura. ¿Han visto algo en anatomía de esto o no? ¿Cómo es la pleura? Claro, lo van a entender cuando vean bien eso. Histológicamente, la diferencia entre que en una adventicia es, después de la última capa de un órgano, que sea cual fuere, que si yo ponerle después del anillo de la tráquea, ¿sí? Viene un tejido conectivo que está ahí rellenando, digamos, espacio. Tejido conectivo generalmente denso. Puede haber grasa, seguramente hay vasos, nervios, hasta ganglios linfáticos, etc. La diferencia con que, por ejemplo, un órgano que tiene una serosa tiene ese epitelio
pero eso en un momento termina abruptamente y está recubierto, tapado, digamos, encapsulado ese tejido conectivo por un epitelio que es el mesotelio. Esa es la diferencia entre una serosa y un tejido, una adventicia, digamos, ¿no? Pero claro, si ustedes todavía no vieron qué órgano están contenido dentro del peritoneo normalmente, y el intestino delgado, porciones del grueso, el estómago, esos son órganos que están recubiertos de peritoneo. En cambio, el riñón que está atrás, o sea, está bien pegado a la pared posterior, no es intraperitoneal, nunca, desde lo embriológico, nunca fue intraperitoneal, siempre estuvo en la cámara posterior del abdomen, digamos. Pero bueno, ya le digo, lo van a entender un poco mejor cuando vean cómo es. Anatomía. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, sí. Muchas Sí, gracias. profe. Fíjense, ustedes todavía no han visto, claro, si no han visto anatomía del abdomen es difícil. ¿Vieron la trompa? ¿Sí? La trompa uterina, el útero. Ahí el peritoneo es como una tela, ¿no?, que viene recubriendo, bueno, los órganos, y ahí, por ejemplo, a la trompa le hace como una cortina. Si esta es la trompa, viene y le da una vuelta así, ¿sí? Lo recubre casi totalmente. Entonces, como que queda la trompa totalmente recubierta de ese peritoneo. Entonces, la trompa, que después termina siendo lo que en anatomía estudian como el ligamento ancho de la pelvis. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo van a tener que ir viendo después. Por el momento, el esófago, que es intratorácico, transcurre atrás de la tráquea primero, entonces ahí no hay peritoneo, no hay nada. Entonces, entre la tráquea y el esófago hay todo un relleno de tejido conectivo que rellena esos espacios que van quedando de forma más desorganizada. Por eso le llamamos adventicia, ¿sí? Y en ningún momento encontramos un epitelio que forme un revestimiento de ese tejido que sea parecido a un mesotelio. Por lo tanto, es adventicia nomás. Bueno, siguiendo con esófago, que acá veo que este es el preparado que tenemos en la cátedra. Otra vez tenemos un epitelio que es plano estratificado. En este caso tenemos queratina. Acuérdense que nosotros no tenemos queratina. Este es el esófago de un roedor. Hasta acá abarca la mucosa. La muscular de la mucosa otra cosa, no tenemos ganglios. Y la muscular de la mucosa, en esto, y también está descrito como que en el humano no es una capita tan continua como vemos la muscular de la mucosa en el intestino o en el estómago, que es más como continuo. Acá son pequeños fascículos que uno va viendo a lo largo, ¿sí? Pero medio como discontinuo, por eso no es tan prominente, pero existe. La muscular de la mucosa en el esófago también existe. En esta parte no tenemos glándula, tenemos vasos dilatados, venas. Y después tenemos músculo que es estriado. Si uno este preparado lo viera mayor aumento, sí se ven bien las estriaciones y sobre todo los núcleos bien periféricos. Si fuera liso no tendríamos tanta definición de la fibra, pero sobre todo tendríamos núcleos metidos bien dentro de
del citoplasma de la célula, que es lo rosado, ¿sí? Bueno, a ver qué podrían decir de este esquema de estómago. Es un epitelio simple cilíndrico con células caliciformes. Forma glándulas con células caliciformes. Ojo que acá no se usa, se les pone un nombre de células mucinosas, pero no son caliciformes estrictamente, porque no suelen ser esa forma de globito. Se las ve blanque, bueno, eso ya es una diferencia. Pero bueno, el epitelio revestimiento cilíndrico, ¿estos qué son? Esto que tenemos acá. Glándulas gástricas. Glándulas gástricas que a veces son tubulares, simples, o lo más común es que en cada fosita gástrica, que es este huequito que hay acá, que es como una pequeña hendidura que hace la mucosa, desemboquen dos, o sea, tubulares suelen ser de a dos. No importa. Estas células ven que les grafica bien la diferencia entre una célula parietal, rosada, y estas otras más azuladas, que son las principales. ¿Sí? Parietal. Bueno, y llega hasta esto que sería... La muscular de la mucosa. Exacto, entonces este es un gráfico de solamente la mucosa del estómago. Uno, en general, de un órgano solo con la primera parte, digamos, hasta acá podría ser perfectamente la diferencia, a lo mejor entre estómago, colon, intestino delgado, porque ya ven las diferencias. Las diferencias están, por eso yo lo que te digo, en recordar bien qué pasa en la mucosa. ¿Sí? Hay pocas cosas donde la submucosa es interesante. Por ejemplo, en el duodeno que teníamos glándulas, las glándulas de Bruna, que es el único lugar del intestino delgado donde hay glándulas también en la submucosa. Profe, entonces decimos células mucinosas del cuello. Hay células mucinosas del cuello, en vez de decir... hay más acá, sí, las células de revestimiento, ¿sí? Que también muchas secretan mucina, ¿sí? La célula madre, si queremos ir un poco más profundo, de todo este epitelio y de las células que están acá, están en el cuello. Las stem cells, obviamente que no se ven, uno sabe que existen, digamos, pero no las puede identificar histológicamente, pero hay células acá que serían las células que se eligen diferenciarse o hacia arriba y van a ser mucinosas y eventualmente o de revestimiento, o hacia abajo y dar las células parietales y principales. Ah, y acá estaban las otras capas, bueno, muscular, y, perdón, submucosa y muscular. Y le faltaría la última capa, que es en el estómago, está rodeado de peritoneo, así que tenemos una serosa. Acá vemos el preparado histológico de un estómago donde vemos que... Ay, todas las células que se van para arriba secretan mucina, ¿sí? Y las de revestimiento ahí también está medio roto porque la mucosa del estómago normalmente es bastante delicada, digamos, y toda esa mucina es para evitarle, digamos, porque de acá de las glándulas que están acá va a salir, bueno, pongámosle el pepsinógeno, pero más que nada ya va a salir ácido clorhídrico, jugo gástrico con ácido clorhídrico. Entonces el pH muy bajo tiende a lesionar, por eso es relativamente frecuente sufrir de úlcera del estómago. Esto si se lesiona, ¿sí? Tenemos una ulceración. Entonces, estas células están abocadas más que nada a la protección, ¿sí? De sí mismas. Porque el estómago
comienza la absorción, a la digestión de la comida, volcándole jugos, pero no absorbe, en principio, muy pocas cosas, se absorben directamente del estómago. Tienen que ser muy liposolubles, digamos. Entonces, acá sí ya tenemos las glándulas. Vemos que hay zonas de la glándula donde predomina el color rosadito claro, que sería que hay más células parietales, y en el fondo, células más oscuras, ya principales. ¿Mm? ¿Esto lo habíamos visto con ustedes el otro día? Me parece que sí, profe. Que se lo habías dado a un grupo. Ah, bueno, ¿se acuerdan que era esto el esquema de qué puede ser? Intestino delgado. Claro, acá tenemos la estructura, ¿sí? Diferencial, que es esto, las vellosidades. Criptas, glándulas vamos a tener muy parecidas a las que hay en el colon, pero lo que no hay en el colon, la gran diferencia es que no tiene vellosidad, porque el intestino es el que más rápidamente tiene que tener mucha superficie para absorber, ¿sí? Todos los alimentos. Bueno. ¿Y este qué podría ser? Colon. Fíjense que tiene esto. ¿Serían las vellosidades? Yo creí que eran las microvellosidades del intestino delgado. Claro, microvellosidades yo no los veo histológicamente, pero la tendría que buscar como un reborde más oscuro acá, por eso los histólogos viejos le pusieron el nombre de chapa estriada, porque veían que la parte más superficial de estas células, ¿sí? De estas células que están acá, era como de un rosado más oscuro, y eso es la representación de ese borde lleno de microvellosidades. Las microvellosidades no es como los cilios, que yo puedo ver los pelitos ahí, no. Yo veo, en todo caso, un reborde más oscuro. Pero el intestino, entonces, aumenta la superficie, porque las células tienen microvellosidades. Pero además la mucosa se pliega y aumenta, ¿sí? Porque si yo esto pusiera así chatito, como en el colon, ya me pierdo toda una posibilidad de aumentar la superficie de absorción. Entonces, pliega la mucosa en su completo, o sea, el pliegue de mucosa y su mucosa, de mucosa de epitelio con su lámina propia. Y además, tiene los pliegues que se llaman las válvulas de Kerckrin, o válvulas conniventes, que las van a ver descritas, pero que es un pliegue de la submucosa misma. Pero eso es una estructura más bien macroscópica, de anatomía, ¿sí? Lo más importante del punto de vista histológico es que no se olviden de mencionar las vellosidades. ¿Mm? Y también tienen glándulas, parecidas a la del colon, ¿sí? Que son las criptas de Lieberkühn. Y si esto fuera duodeno, ¿sí? Ahí sí, en esta región, que es en la submucosa, veríamos glándulas, ¿sí? Que acá no, porque esto debe ser yeyuno o ilion. Yeyuno o ilion. Este se los había dado el otro día, la diferencia es que justamente la celiaquía mal absorbe porque pierde un montón de superficie intestinal al achatarse las vellosidades, ¿sí? Al perderse. Queda como un colon. Este es el preparado de la cátedra de estómago, que no llega, en este caso, bueno, no llega esto. No vemos la superficie en esta foto, ¿no? Vemos parte de la mucosa que contiene la porción más inferior de las glándulas. ¿Ven el cambio de color de las glándulas? Sí, profe. Sí se ve, profe.
tiene una muscular que está bastante completa, que habíamos dicho que en el esófago era más difícil identificarla. No hay glándulas en la submucosa. La submucosa es un tejido conectivo con vasos, puede tener plexo mientérico, el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Que no se ve muy claramente, no es muy abundante en el estómago, hay que buscarlo con mucho cuidado en este preparado, se puede llegar a ver algo, y después vienen las capas del músculo, ¿sí? Cortada por lo menos en dos direcciones bien definidas. Acá la estamos viendo cortadas las células en sentido longitudinal, y acá las vemos pero en sentido transversal. Y en esta región, si uno busca o pudiera recorrer el preparado, cosa que acá es solo una foto, estaría el plexo nervioso mioentérico. Bueno, esto era colon, ya le había mostrado. ¿Esto qué es? Es Un hepatocito. Ojo, ¿es un hepatocito? ¿O sería un lobulillo? Ah, un lobulillo, el que llamaban el lobulillo clásico. ¿Se acuerdan que había tres? El clásico, ¿sí? Donde toma como centro, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? la vena central. Bien. Y después, como sería más o menos un hexágono, ¿sí? Donde en cada esquina, en cada ángulo, tendríamos ¿qué? El espacio porta o portal, no me acuerdo cómo. Claro. Y después, esto suele llamarse placa limitante. Tengan en cuenta que el humano, por ejemplo, en el hígado del cerdo, acá hay un tabique de tejido conectivo, acá hay otro, o sea, se ve claramente esto. Pero en el humano no tiene, digamos, uno lo puede adivinar, digamos. Ve tríadas portales, más o menos, y entonces lo más fácil de ubicar en un hígado siempre es la vena central, porque son grandes, están solas, ¿sí? No hay ninguna, una pared muy delgadita, y ve los cordones terminando ahí, los cordones de hepatocito, ¿sí? Entonces, la sangre fluye, la sangre que trae todo lo que, digamos, se absorbió del intestino, que es lo que va a procesar el hígado, va circulando de acá hacia allá y se va a ir por las suprahepáticas. Y la arteria, que tiene otra función, que es nutrir, oxigenar, ¿sí?, a los hepatocitos. Entonces también circula de esta parte. La bilis circula desde esos pequeños canalículos que inicialmente se forman entre dos hepatocitos y confluyen en la tríada portal, y ya acá en esta región adquieren su pared propia, o sea, acá tienen epitelio propio la pared. ¿Esto qué era? ¿Quieren descansar un ratito? ¿Seguimos o seguimos la próxima? No sé, cómo quieran. ¿Lobulillos, profe? Tenemos el lóbulo clásico, acuérdense, el lobulillo clásico, el lobulillo portal, donde en el centro, en lugar de una vena central, hay un lobulillo, hay un espacio porta, y tenemos como un triángulo entre las tres venas centrales. Y después, el que es más interesante desde el punto de vista después para anatomía patológica es el acino hepático, que es como un rombo que va entre dos venas centrales acá y dos espacios porta acá, ¿sí? Yo les decía que esta región se llamaba placa limitante, porque la arteria y la vena porta, ¿sí?, ven acá que emiten pequeñas, de esta estructura vascular, va a emitir pequeñas arteriolas que van a, ¿cómo es?, que van a desembocar en los sinusoides y a transcurrir en esta dirección. O sea, de esta placa limitante
a irrigarse hacia allá y hacia acá. ¿Sí? Entonces tiene interés porque hay determinadas patologías que lesionan más la región centro-lobulillar, en esta región, o más alejada, más centroacinar, perdón, o centro-lobulillar. Por ejemplo, una hipoxia, o sea, si hay pérdida de una hemorragia masiva, los primeros que van a sufrir la hipoxia por falta de volumen sanguíneo y de irrigación van a ser estos, que están más alejados de donde se inicia el transcurrir de la arteria, del vaso que le lleva el oxígeno. Bueno, y así hay distintas patologías, por eso, para patología probablemente le vaya a resultar más útil para después, cuando le describan que tal región se ve afectada, los hepatocitos de la región, qué sé yo, la zona 1, 2 o 3 que se llaman, ¿sí? Esto lo habíamos visto, me parece, con ustedes, ¿no? ¿Vesícula? ¿Hola? Sí, profe. ¿Quién está hablando? Sofía. Sofía. Bueno, ¿te acordás más o menos de la pared de la vesícula? ¿Qué diferencia había con el resto del tubo digestivo? ¿Tenías 4 capas o 3? 3. 3. Acuérdense. Mucosa, muscular externa y serosa. Exactamente. Les falta la submucosa. Y tiene un epitelio cilíndrico simple. Exactamente. ¿Esto lo vimos? No, profe, eso no. ¿Qué les parece que puede hacer? ¿Páncreas? Bien. ¿Y qué es esto? El islote de Langer, no sé, Langerhans, no sé cómo se dice. Langerhans. Sí. Bien. El islote de Langerhans. Acá, ¿qué tenemos esto? ¿Qué hay acá? ¿Tejido adiposo? Sí, el páncreas puede tener un poquito de tejido adiposo ahí medio entremezclado, ¿sí? El islote y estos ¿qué son entonces? Acinos serosos. Exactamente. Los acinos de la porción exócrina. Bien. Esto es, bueno, esto es algo que suele parecerse al páncreas, que tienen que hacer diagnóstico diferencial, que es otra glándula. ¿Cuál será? Carótida. Bien, carótida. Esta, si uno la recorriera, acá no se ven los conductos, ¿sí? Que son como un rosa más pálido, y después los acinos, que son medios azules. Pero no hay islotes de Langerhans, ¿sí? A ver, ¿se animan a preguntas teóricas? Profe, yo quería preguntar algo. En el examen pueden ponernos en el oral dibujos esquemáticos como los que puso de el lobulillo hepático y eso. No, no creo, no creo. Yo generalmente voy haciendo preguntas de lo que veo, que a veces en otro, viste, tomando exámenes, veo que les va quedando como, no le quedan conceptos, o sea, temas que por ahí veo que se les han hecho dificultosos, o no han quedado claros. El hígado es un tema que, a pesar de que es un órgano tan importante, histológicamente no tiene mucho.
porque tiene qué sé yo, los cordones de hepatocito, la tríada, la vena central, bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando vos en un examen, sobre todo un examen final, les preguntas, qué sé yo, ¿cómo un hepatocito? Ni idea, ni cómo, no, porque no se olviden que una cosa son los preparados histológicos y después tienen que saber algo de la biología de la célula, por lo menos la célula más importante. Nadie te va a ir a preguntar a ver cómo es una célula, qué sé yo, alfa del islote de Langerhans del páncreas, no, pero que es importante, pero no tiene mucha riqueza, digamos, histológica, pero sí de un hepatocito, ¿sí? O cómo es esto de los lóbulos, esas preguntas, entonces a lo largo del tiempo yo voy poniendo cosas para que ustedes se estimulen y repasen distintos temas. En general, en la parte práctica de los parciales, uno le pone imágenes como esta, supongo, ¿sí? Y generalmente son imágenes de preparados que sean muy característicos. No te voy a poner un páncreas sin un islote de Langerhans, porque si vos me tenés que hacer la diferencia, mínimamente a esta altura, digamos que ustedes no han visto preparados en cantidad y qué sé yo, bueno, un riñón seguramente irá con un glomérulo, ¿entendés? Claro, profe. Profe, después puede pasar este Power al Facebook. Sí, sí, pero está un poco desprolijo. Bueno. Para practicar después. Es Sí, que sirve para practicar. se van a ir a eso y no van a ver, o sea, esto úsenlo para ir anotando. O sea, yo no, por ejemplo, no me acordaba de vesícula biliar, bueno, tengo que ir no me acordaba de ovarias, bueno, tengo que ir a repasar. Exacto, para eso. El repaso hay que repasarlo cuando uno ya leyó algo, entonces después va y repasa lo que ya se da cuenta de que le queda. Por ejemplo, dice, el epitelio plano estratificado está siempre presente en, y le da las opciones, o sea, excepto sería la prevé, que esto ahí cae un error. En esto, ¿cuál sería la excepción a un epitelio plano estratificado? ¿El píloro? El píloro, claro. Bien. ¿Qué es verdad acerca de las células de Leydig? Que secretan líquido dentro de los túbulos seminíferos, que están en reposo durante la pubertad, que son sensibles a la folículo estimulante, que están apoyadas en la membrana basal de los túbulos seminíferos. Se darán cuenta que yo tipeo a una velocidad que va mucho más lenta y mal que lo que voy pensando. La última, profe. A ver. No. ¿Puede ser que son sensibles a la FSH? Más o menos, no tanto. Están en reposo durante hasta la pubertad. Sí. Claro. Eso iba a preguntar si era durante o hasta. Claro, ve que claro, yo escribo y después me tengo que corregir, por eso no le quiero, si no va a ser más confusión que otra cosa. Bueno, el folículo secundario contiene un ovocito de tipo 2, carece de líquido antral, requiere de folículo estimulante para madurar, y la granulosa está formada por un epitelio cúbico simple. Esperen que estoy haciendo cualquier cosa. A ver, te voy a checar. A ver qué se acuerdan, porque es media maldita esta pregunta. ¿Requiere folículo estimulante para madurar? Sí, exacto. Acá sí. El ovocito 2 se forma recién ¿cuándo?
Cuando se libera el folículo. Claro, ahí ya pasa a ser ovocito todo. Carece de líquido antral, no, porque justamente el secundario es cuando aparece el líquido, empieza a aparecer líquido, ¿sí? Y la granulosa está formado por un epitelio cúbico, no, porque en el secundario ya es estratificado, ¿sí? Está estratificado, ya hay varias capas de células. Bueno, el cuerpo lúteo. A ver. ¿Sintetiza progesterona? A ver, ¿cómo era que preguntaba? ¿Sintetiza FSH? No. ¿Proviene de folículos atrésicos? No. ¿Deriva de la teca externa? No. Sintetiza progesterona. Bueno, ¿qué epitelio teníamos acá? Cúbico simple. Bien. Cúbico simple. ¿Se acuerdan algún lugar donde puedan dar ejemplos de epitelio cúbico simple? De los preparados que hayamos visto. Los corpúsculos renales, ¿puede ser? No justamente. Los túbulos proximales y distales Los del túbulos riñón. proximales, los distales, los túbulos colectores, salvo la porción del asa de Helle, que es un epitelio plano simple, todos los tubulitos del riñón. Conductos, los conductos excretores de las glándulas en general. Vieron la parótida que vimos hace un ratito, creo. Bueno, el páncreas, bueno, en general todos los conductos, por lo menos en alguna parte, empiezan siendo cúbicos simples. ¿Esto qué es? Epitelio plano cilíndrico simple con células caliciformes. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Sí, creo que había un plano, nada que ver. Perdón. ¿Puede ser un pseudo estratificado? Y Medio que se confunde ahí. claro, sí, en realidad Por los núcleos. hay núcleos que uno parecería que hay células a distintas alturas. ¿Sí? Lo único que a mí, hay veces que los epitelios tienen, por ejemplo, células como migrantes, pero eso lo dejan para patólogos. Entonces uno puede ver algunos núcleos como este ser unos linfocitos que migran, que están migrando hacia la luz, por ejemplo. Pero acá está lo que yo les decía hace un rato. No sé si se fijan bien. La chapa estriada. Exactamente, un reborde que incluso es como que se hubiera coloreado, porque esto seguramente es una coloración de paz, para poner en evidencia los lugares donde hay carbohidratos, que hay en las células caliciformes, a veces en las membranas basales, pero acá no está muy, y en la chapa estriada, ¿sí? ¿Ven entonces, chapa estriada yo tengo, y cilíndrico tengo en el intestino, y el intestino es un epitelio cilíndrico. Por alguna razón de corte o algo, uno puede ver núcleos a distintas alturas, pero en general, ahora vamos a pasar a un... A ver... Ah, no, creí que venía el respiratorio, donde ahí se ve, sí, como en respiratorio se ve como los núcleos más dispersos en eso, y es el pseudoestratificado. Pero esto, bueno, a ver qué es esto. Fíjense, un epitelio, ¿qué podrían decir ya ahora de la forma? Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Sí. Después, ¿qué tiene acá? Cilias. ¿Estereocilios puede ser? Claro, pero no sé si ven cilio, pero acá ¿qué ven? ¿Espermátides? No. Sí, espermatozoides. Espermas. Entonces, el lugar donde se acumulen y concentran los espermatozoides El es el epididimo puede ser. Epididimo. y el epididimo tiene algo que parece cilio, pero en realidad son microvellosidades,
y que ahí sí uno las puede ver como si fueran cilios, pero no, son estereocilios. En realidad le tendrían que haber puesto pseudocilios, pero bueno. ¿Este qué tejido es? Nervioso. Nervioso. Bien. Bueno, acá les volví a poner, creo que era páncreas. Bueno, no podría decir mucho yo acá que es páncreas, salvo por los núcleos estos que están acá. Sí es páncreas. Glándula, ¿qué es la glándula salivar? Piensan que podría ser esta. ¿Cuál predomina? La mucosa. La mucosa. ¿Sublingual? Sublingual, sí. Sí, en cambio, a ver la que viene, acá tenemos más. Tenemos, fíjense en esto, y tenemos en esto, que hace como una semiluna, ¿sí? ¿Esa sería submandibular? Submandibular. ¿Y esto? A ver. ¿Son los conductos? Conductos, sí. Conductos, estos son intralobulillares, parecen, ¿sí? Es un epitelio cúbico, tiene como rayitas, muchas glándulas salivares tienen conductos, que en algunos se llaman estriados, porque se le ve como unas rayitas así. Porque muchas veces la glándula secreta la parte, sobre todo en las glándulas mucinosas, tienen mucina, y después esto le agrega la parte más líquida, y aparte de esta porción que segrega, digamos, la secreción serosa. Pero bueno, generalmente tienen otro color y son bastante más regulares las células. A ver, espérenme que está Blas tratando de entrar. Bueno, vamos a ver unas preguntillas más. Profe, ¿nos pueden mostrar no sé, en el examen siempre va a ser con tejidos teñidos con hematoxilina y eosina, Sí. o también nos van a mostrar otros Sí. raros? No, en general no. Bueno, ¿me pueden hacer una descripción de esto? ¿Qué estamos viendo acá? Una nefrona. ¿Esto qué es? Glomérulo. Claro, acuérdense, corpúsculo es el glomérulo, que es la parte vascular, encerrada en su cápsula de Bowman. Bueno, mucha gente lo usa en forma indistinta, pero lo correcto es así. Después viene este túbulo ¿qué epitelio habíamos dicho que tenía? Cúbico simple. Después el asa de Henle. Plano, epitelio Plano, plano. Simple. Después esto. Cúbico simple. Bien. El corpúsculo, ¿sí? No está muy linda la foto esa. ¿Se acuerdan de esto? ¿De este preparado? No sé si se lo van a poner, por eso es bueno que pregunten si va a entrar osificación. ¿Sí? Este es un esquema de osificación ¿de cuál? Endocondral. Bien. Con sus regiones, donde partíamos, o sea, el modelo original era todo cartílago hialino, que se conserva acá, ¿sí? Acá sería, mejor dicho, ¿sí? Después,
teníamos el cartílago iba sufriendo transformaciones donde podíamos resumirla en una zona que después de la zona de reposo proliferaba, después se hipertrofiaban las células, ¿sí? Donde quedaban los condrocitos bien gorditos, y la matriz acá entre uno y otro se calcificaba, pero no se osificaba, sino que era la matriz del cartílago que se calcificaba. Después esto moría y quedaban como unos túneles acá, y en esas espículas de matriz cartilaginosa calcificada empezaba esto que acá está en marrón, que era el depósito de matriz ya ósea por parte de los osteoblastos. Que avanza, este proceso avanza en este sentido hacia la epífisis. Y después acá va a aparecer un núcleo que también va a pasar lo mismo y va a avanzar en este sentido. ¿Sí? Para que repasen un poquito. Esto era, bueno, trompa, creo que ya lo habíamos visto. Esto está preparado. ¿Se acuerdan haberlo visto? Epitelio de transición. ¿Cuello uterino sería? Sí, y no confundan epitelio de transición, que es el de la vejiga, con la zona de transición que hay en el cervix, en el cuello de útero. ¿Dónde? Es verdad, sí. Quería decir la zona de No, transición. está bien. Bueno, pero ves que esas cosas sirven para esto, para que uno lo pueda, al decirlo ya no te lo olvidas más, pero uno cuando lee te queda palabra, qué sé yo, transición o te queda plexo y después resulta que cuando te lo pregunta, por eso es bueno repetir en voz alta a veces una de las formas de fijar las cosas. Entonces, endocervix viene un epitelio cilíndrico muy parecido al del endometrio, pero esto es endocervix, hay glándulas, ¿sí? De secreción mucinosa, llegado a lo que sería el orificio externo, y para darle continuidad, o sea, esto sería lo que vagina estaría para aquel lado, ¿sí? Entonces aparece un epitelio plano estratificado que es el mismo que hay en el resto de la vagina. Esto es la zona es el exocervix. Y esta región importante porque es la región que más comúnmente afectada del carcinoma de cuello uterino que uno puede detectar con el Papa Nicolau. Este es un esquema, no hay preparados de vagina, pero por las dudas, que sepan que es muy parecido al del exocervix, un epitelio plano estratificado, una lámina propia que no tiene tejido conectivo, digamos, con vasos, puede haber o no, pero no tan comúnmente folículos, y después como un músculo, una pared de músculo. La que tiene es que tiene bastante entremezclado tejido muscular y conectivo y con fibras elásticas. Que dan después, el exocervix también, porque después piensan que se tienen que dilatar después para dar paso a la cabeza de un bebé, que tiene como 10 centímetros de diámetro. ¿Bien? Bueno, ovario. Mama, ¿han visto? Sí, habíamos visto, pero ¿lo podemos repasar? Sí. Mama, acuérdense, tenemos en reposo. Nosotros, además de la cátedra, el preparado que hay es la glándula mamaria en reposo. En general, en reposo vamos a ver unas estructuras que son de tipo epitelial, tipo glandular, un epitelio cúbico, ¿sí? Que son como la parte terminal, digamos, de todo el árbol de conductos que se van bifurcando. Y la parte del acino propiamente está muy poco desarrollado, casi no hay luz acá. Después sí, en la glándula mamaria lactante esto aumenta de volumen, sí, hay más luz en el interior, pero en reposo tendríamos la zona de las pequeñas glandulitas o conductillos, ¿sí?
que es un epitelio cúbico, y a veces vemos otras células por afuera, que son las células mioepiteliales. El otro componente, ese es el componente glandular, que es epitelial, ¿sí? Un epitelio glandular. Después tenemos una gran cantidad de tejido conectivo denso, ¿sí? Acá, entre medio de las glandulitas, sí hay un poco más de tejido conectivo laxo, pero lo que predomina mayoritariamente es un tejido conectivo denso. Y grasa, tejido adiposo en cantidades considerables, digamos. Son los tres componentes histológicos que tienen que tener en cuenta al describir mama. Útero. ¿En qué estadio estaría este útero? Proliferativa. Tenemos las glándulas todavía no muy grandes, bueno, pero si no tenés con qué compararle, las glándulas, sobre todo las vemos rectas, con poca luz, poca secreción, ¿sí? Pero más bien de tipo recta. Entonces tenemos en fase de proliferación. Bueno, estos eran los folículos primordiales. ¿Y esto? Primario. Primaria. ¿Y este qué es? Folículo primario. Este ya cuando se hace cúbico, y más cuando se hace estratificado, ya es primario. Y no es secundario porque todavía no hay líquido. Acá no apareció líquido. Es un primario un poquito más avanzado. ¿Cuál de los tejidos siguientes se originan a partir de las células que atraviesan la línea primitiva? El endodermo embrionario, el hipoblasto, el citotrofoblasto, el saco vitelino primario o el amnio. ¿El endodermo? El endodermo. El inductor principal para inducir el tubo neural o la placa neural es el hipoblasto, la línea primitiva, el mesodermo extraembrionario, el proceso notocordal o el ectodermo embrionario. Proceso notocordal. ¿Cuál de las siguientes células experimenta normalmente divisiones mitóticas? El ovocito primario, la ovogonia, los espermatocitos primarios, la espermátide, el espermatocito secundario. ¿La ovogonia? La ovogonia, claro. Cuando llegan esas células germinales a la gónada primitiva, ahí se multiplican, ¿sí? Muchas veces por mitosis para dar ese número fijo que después terminamos con el que se terminan naciendo las mujeres, pero esas divisiones son mitóticas. Después va a empezar la meiosis. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la meiosis en la mujer y en el varón? En la mujer, en la pubertad. ¿Y en el varón puede ser que en el nacimiento? En la mujer empieza intrauterino, ¿o no? Porque se detienen en profase 1 y recién en la ovulación continúan hasta metafase 2, si no estoy mal. Exacto. ¿Y en el varón? Cuando se... Claro. En la pubertad, ahí está. ¿Qué tipo de célula se localiza fuera de la barrera hematotesticular? ¿Las de Leydig? Las de Leydig. ¿Y con respecto al túmulo seminífero? ¿Las de Sertoli puede ser? No, las de Sertoli son las que forman la barrera hematotesticular. Las espermatogonias, o sea, las espermatogonias sí quedan, ¿sí? Por debajo de la barrera testicular.
A ver, ¿se acuerdan más o menos cómo es el dibujito? No. Repasen después cómo es la unión. Las de Sertoli hacen una unión más o menos a la mitad de su altura total, por uniones bien fuertes, y la espermatogonia queda desde esa unión hacia la membrana basal. Entonces, y todo el resto de la espermatogénesis del espermatocito 1 ya están hacia la luz del túbulo. Entonces, esos están protegidos por la barrera hematotesticular. A ver, de las barreras para la supervivencia y el transporte de los espermatozoides en el aparato reproductor femenino, el pH bajo tiene más relevancia en la parte superior de la trompa de falopio, la parte inferior de la trompa de falopio, el cuello uterino, la vagina o la cavidad uterina. ¿La vagina puede ser? Sí. Sí. Es la que tiene pH bajo, ácido. ¿Sí? Sí. Entonces muchos mueren y algunos ya que pueden meterse al cuello, bueno, ya siguiendo para arriba, ya están en cierta forma protegidos, ¿no? Pero... ¿qué tejido del embrión en fase de implantación entra en contacto directo con el tejido conectivo o conjuntivo endometrial? La corona radiada, la masa celular interna, el mesodermo extraembrionario, el epiblasto, el sincillo trofoblasto. El sincillo trofoblasto. La zona pelúcida ayuda a la penetración del epitelio endometrial. Sirve como fuente de nutrientes al embrión. Impide la implantación prematura del embrión en fase de segmentación. Ahí se pone. Todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Todas, ¿o no? Se me hace más que es que impide la implantación prematura del embrión en fase de segmentación, pero no estoy segura. No, claro, sí, sí, sí. Es eso porque justamente inmediatamente antes de que se pueda empezar a implantar y a conectar con las células endometriales, ocurre lo que se llama la eclosión del blastocisto, que es que eso que venía ahí contenido por la zona pelúcida, sale para afuera, digamos, se rompe la zona pelúcida y ahí ya queda expuesto el citotrofoblasto, que es lo que puede pegotearse, digamos, por sus moléculas de adhesión al endometrio. ¿Qué relevancia tiene la masa celular interna del embrión en el periodo de segmentación? No sé qué quise, pero... Capaz que anotó diferentes preguntas. Me parece que sí. Sí, ¿a qué da origen la masa celular interna? A los blastocitos. Al embrión, claro. El mesodermo intermedio es precursor del sistema urogenital, el corazón, los somitas, la pared corporal o los cuerpos vertebrales. Sistema urogenital. Bien. ¿Qué clase de malformaciones se consideran en la actualidad producidas principalmente por la deficiencia del ácido fólico? Espina bífida. ¿Y anencefalia? Claro, todos los defectos del tubo neural. Lo más común de tener es obviamente la espina bífida, sí. Pero también una anencefalia, que es la forma más grave, pero también es un defecto del tubo neural.
¿Cuál de las siguientes estructuras no se conecta directamente con el conducto néfrico primario o mesonéfrico? El mesonefro, la cloaca, el nefrotomo, los túbulos mesonéfricos y la yema ureteral. La yema ureteral. La yema ureteral sale del conducto, ¿sí? Pero entonces se conecta. ¿La cloaca puede ser? No, Y el igual no me conducto acuerdo. termina y desemboca ahí en la cloaca, ¿sí? Claro. ¿El No, la verdad es que no me metanefro? acuerdo. ¿Eh? El ¿El metanefro. metanefro? Claro, porque ese riñón sí se conecta a la yema ureteral, la que a su vez después sí se va a conectar al otro, pero en un principio no está conectado. Bueno. ¿Qué defecto está fuertemente asociado con oligohidramio, que es el poco líquido amniótico, ¿no? El riñón pélvico, la agenesia renal, el riñón en herradura, la ectopidia cruzada y el riñón poliquístico. ¿Agenesia renal puede ser? Agenesia renal. O sea, la agenesia, al no producir orina, que es uno de los componentes, orina sí, fetal, ¿no? Que es uno de los componentes, no es una verdadera orina, sino nada más que un poco de filtrado, genera oligohidramnios, ¿sí? Y por el otro lado, la atresia de esófago, o sea, cuando no hay, como el líquido después es tragado y recirculado, cuando hay atresia de esófago es lo contrario, el polihidramnio. Entonces, cuando son estos embarazos que tienen mucha cantidad de líquido, hay que sospechar una formación de una atresia de esófago. ¿Qué alteración se asocia de forma más estrecha con la extrofia vesical? O sea, que no se haya, la vejiga quede abierta. La epispadia, la agenesia renal, la atresia anal, el riñón pélvico y el orificio ureteral ectópico. ¿Se acuerdan que eran las hipospadias? No recuerdo, profe. Es cuando la uretra, a ver, desemboca en la cara inferior del pene. Esas son bastante comunes. En lugar de la puntita, para abajo, ¿sí? Ahora, y son comunes, se corrigen con cirugía no tan complicada. En cambio, las epispadias, las que la uretra desemboca en la cara dorsal, ¿sí? Superior del pene, esas se asocian con malformaciones de la vejiga. Por ahí, no importa. El útero se origina a partir de los conductos paramesonéfricos, el seno urogenital, los túbulos mesonéfricos, los conductos pronéfricos, los conductos mesonéfricos. Paramesonéfricos. Sí, bien. El suelo de la uretra peniana del varón es análogo a una estructura femenina que es clítoris, trígono vesical, labios mayores, labios menores o el perineo. ¿Labios menores? Labios menores.
Bueno, el blastema metanéfrico es inducido a formar las nefronas, ¿no? Por el conducto pronéfico, la yema ureteral, los túbulos mesonéfricos, la lantoides, el conducto mesonéfrico. ¿Por la yema ureteral? Bien. Sí, la yema crece porque el metanefre lo induce y el metanefro es inducido a formar la neurona, entonces se van autoinduciendo el uno con el otro para formar el riñón definitivo. Bueno, chicos, dejamos acá. Profe, ¿lo va a poder subir a las preguntas estas? Después las voy a subir cuando las corrija. Hoy me he puesto la vacuna, así que me parece que me está empezando a dar el síndrome gripal. Sí, después puedo subirlas, pero... Bueno, profe, no hay drama. No se aferren, ojo, que no se aferren a esto como que es el non plus ultra, ojo, pues tienes que estudiar el resto. Si les sirve de guía, no hay problema, yo se lo subo, pero traten de no confiarse que estos son es lo único que tienen que saber o algo, ¿sí? Profe, una pregunta. Disculpe, hoy entré tarde, no sé si me habrá notado por el tema de la asistencia. Decime cuál es tu nombre. Barrios Cano, Dayana. Sí, me acuerdo que habías entrado. A ver, ahí está. ¿Alguien más entró después? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, Gracias. Chao, profe, que ande bien. Gracias. Chao.